Muy buenas noches a todos. Esto es Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Soy Emil Cayó y hoy vamos a hablar sobre Puno, pero el otro lado de Puno, las otras opciones. Puno hoy en día se está desangrando, pero está en el centro de la tormenta y durante las diferentes propuestas que se han hecho para salvar la situación y realmente llevar a un avance económico, se presentó la idea de el presidente de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, de generar zonas francas y aprovechar las zonas francas. Y para hablar sobre ese tema tenemos a Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y presidente de Renovación Popular. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Le hago la pregunta de frente. Y bueno, también a Jaime Altaus, analista, ex presentador de Canal N por muchos años y eminencia en el tema. Le hago la pregunta de frente. ¿De dónde nace la idea? Mira, hay muchas experiencias en el mundo. Hay una que podríamos decir que es cercana, que es Costa Rica, que, digamos, tenía un nivel de PBI muy bajo, tenía muy pocas exportaciones, y se le ocurrió dar una ley de zona franca para atraer inversión a Costa Rica. Inversión, en el caso de ellos, high-tech, alta tecnología. Y funcionó la ley. En Costa Rica funcionó la ley porque también armaron toda una estrategia internacional de embajadores de Costa Rica buscando inversión. ¿Y quién cayó a invertir más de 5.000 millones de dólares por lo menos? En Costa Rica cayó Intel. Intel es el que te hace los chips para el celular, para todas las computadoras. El gran productor del mundo puso su base en Costa Rica. Entonces Costa Rica incrementó su PBI, sus exportaciones y atrajo a mucho más inversión a Costa Rica con una condición, que es que todos los empleados fueran costarricenses y que las universidades en Costa Rica tuvieran transferencia de conocimiento, de tecnología, ¿no? Tenía dos condiciones. Entonces, es una experiencia, pero Perú es mucho más rico que Costa Rica, ¿no? Y hay varios tipos de zonas francas que se pueden hacer en Puno. Si vamos a hablar de Puno, en Puno podemos hablar de varias zonas francas. Una que se está pintada es la zona franca de litio, ¿no? Para producir baterías en Puno para la gran demanda mundial. Son decenas de miles de millones de dólares en baterías de litio para lo que se viene en la próxima década. Y podríamos hablar también, si te parece, de zonas francas turísticas, porque teniendo tremenda oportunidad turística, tremenda ventaja comparativa turística, es única en el mundo, ¿no? Como es, por ejemplo, Chucuito, donde está ahora habiendo pues este tipo de disturbios, es una de las mejores, más bellas zonas que conozco del mundo, ¿no? Entonces, sí, podemos no solamente hablar de zona franca de mineral, podemos hablar de zona franca también turística, zona franca industrial, o sea, hay varios tipos de zonas francas que son muy adaptables a Perú, pero claro, tiene que haber pues la primera ventaja o la primera condición de inversión, que es que haya paz, pues. Sin paz, y lamento, y ofrezco también mis condolencias a las familias de los 6 militares ahogados, ¿no?, en estos hechos trágicos, ¿no? Y también a tanto peruano muerto a causa del discurso de odio de esta gente irresponsable que no da la cara, ¿no? Hay mucho dirigente que se oculta y manda la muerte a muchos peruanos, ¿no? Ahora, ¿cómo haríamos? Usted mencionó correctamente de que la economía es una cosa básica, trae paz y trae tranquilidad. ¿Cómo haríamos para pasar del estado en el que estamos actualmente, que es un estado definitivamente donde no hay paz y no hay tranquilidad, para poder realmente tener el espacio clarísimo para poder invertir, tener la tranquilidad de que vengan empresas? O sea, porque ahorita yo le digo a una empresa, le digo a Intel que venga a Puno y me cierra la puerta. Bueno, esa pregunta es casi la cuadratura del círculo, ¿no? ¿Cómo hacemos para resolver el problema de Puno? Y bueno, podemos esbozar algunas ideas. Antes de eso, un breve comentario sobre el tema de las zonas francas. Estuve averiguando y en Puno en realidad hay una zona franca. Hay una zona franca. Hay una ley que creó una zona franca, o una zona económica especial, creo que se llamaba. Es la ley 28864, que tiene del 2006, Es que una ley crea sede Puno
y que fue reglamentada, fue creada durante los últimos días del gobierno de Toledo y fue reglamentada durante el gobierno de Alan García. Pero el problema es que no se ha podido desarrollar esa zona franca, porque normalmente las zonas francas necesitan algunas condiciones previas, digamos, ¿no? Necesitan cercanía a servicios logísticos internacionales, a puertos, por ejemplo, ¿no? Para poder exportar. Claro, ahora podrían... Sofratacna sí tiene, por ejemplo. ¿Ah? Sofratacna, la zona franca de Claro, Tacna, esa sí tiene, y tampoco ha funcionado mucho. Habría que ver por qué es que no ha funcionado, ¿no? Pero necesitas eso, necesitas infraestructura, carreteras, electricidad, internet, agua y desagüe. Entonces Puno es un poco, digamos, tiene problemas en esa línea, necesitas recursos humanos calificados, necesitas una serie de requisitos que no se han dado probablemente en Puno y por eso es que hasta ahora no ha prosperado la idea de una zona franca. Claro, la idea de tener una zona franca para desarrollar, por ejemplo, la industria de baterías de litio sería formidable, ¿no? Pero digamos, habría que resolver esos problemas previamente, ¿no? Ahora, ¿cómo resolver el problema de Puno? Es eso. Claro, pero justamente la propuesta es, ese es un camino para hacerlo. Es que son caminos, bueno, primero en este momento es, si tienes una intervención militar en Puno, primero no descuidar la pacificación, pero no descuidar también la logística de ayuda, porque dentro de pocos meses comienza la helada en Puno, ¿no? Lo que se habló en la propuesta de la presidenta Boluarte, de llevar carpas térmicas, ¿no? Para casi toda la población que sufre de heladas, es una buena propuesta, ¿ya? Pero tiene que ir acompañada de mucha ayuda social en este momento, porque es un departamento que está casi 4 meses sin actividad económica. O sea, aquí los supuestos previos son que haya paz, que haya una ayuda social muy fuerte, que haya un subsidio para los pequeños operadores de turismo o comerciantes de Puno, ¿no? Dado que si se logra esa paz, ya comenzamos a hablar pues de cosas, de palabras mayores, pues una zona franca, ¿no? Esa ley, mira, yo todas las leyes que leo, que veo, si no hay un marketing de la ley, si no hay un gerente para la ley, para promocionar la ley, esa es letra muerta, como miles de leyes que tenemos en Perú. Entonces, otros países, ¿qué hacen? Dan la ley, pero tienes pues a un embajador plenipotenciario que va a un país, va a otro país y va atrayendo inversión. Porque inversión, y eso hay que decirlo muchas veces, inversión es igual a empleo, hermano, ¿no? Y empleo es ahorro, y empleo es inversión más, y todo parte de la previa paz y confianza que tiene que tener un país. Entonces, sin embargo, es la única manera de crecer, ¿eh? Sin embargo, en este caso en particular, la ley de la Zona Económica Especial de Puno fue en su momento impulsada por el gobierno aprista y Alan García fue a Puno, trató de presentar esto como una nueva Sofratacna, se hizo todo esto, pero después simplemente quedó en el vacío. Se quedó ahí al punto que recién el año pasado, después de 16 años, han tomado el espacio y los gobernadores, el anterior y el actual, dicen que van a comenzar a trabajar ese espacio y lo van a hacer. Van a hacer la Zona Especial de Puno, van a hacer la Zona Franca. Ahora, usted sabe también que, hablando de muchas leyes, que el único partido que ha presentado una ley de zona franca en el Congreso, ahorita, el 27 de febrero, es Perú Libre. Sí, y lo he dicho. Y lo ha dicho. Lo he dicho en varios programas. Entonces, esa ley habría que mejorarla un poco, pero ya me parece que es una buena ruta. Podría, usted es presidente del partido y por lo tanto la bancada le hace caso a usted, ¿podría decirle a su bancada que trabaje con lo de Perú Libre para mejorar esta ley? Mira, está en el plan de gobierno nuestro y hemos comentado eso internamente con la bancada. Oye, si hay una ley ya que ha presentado Perú Libre, ¿no? ¿Qué más construye sobre ¿Una ley para Puno? Sí, para Puno. Ya existe la ley. El problema es que no se ejecuta. Es que está ligada al litio, está ligada a que hay una nueva oportunidad. El litio es una posibilidad más, pero la ley es general. La ley general es para que pueda invertirse en litio, en lo que sea. Que yo lo que he esbozado de esa, no la he leído completa, pero lo que me he informado, es que está ligada justamente a favorecer la producción de baterías masivamente en la zona donde hay litio en Puno, que quiero explicarte un poco, porque he estado estudiando el tema. Cuéntanos.
el litio que existe en Bolivia, que son salares, ¿no? Que existe en Chile, que existe en Argentina, es un litio que viene de un lavado, ¿ya? De un gran depósito de roca dura de litio que está en Perú. Claro, son cientos de millones de años para que se produzca este lavado, son salares, producto de un lavado de miles de años, ¿no? De millones de años. Entonces, la gran oportunidad, la gran ventaja comparativa de Perú es que la pepa, ¿no? El centro de ese litio, que es 20 a 30 veces más puro que el litio chileno, que el litio argentino, el litio boliviano, es que ese litio peruano no necesita tanta agua, ¿ya? Porque está mucho más concentrado para poder tratarlo. Pero pasar de extraerlo, ¿no? Hay varias zonas, una es Falchani, que la lleva Yellow Cake, hay otras zonas, 3 o 4 más, pero hay varias zonas que tienen mineral concentrado, con una riqueza 20 veces más, ¿ya? 20 más alta que Chile, Argentina o Bolivia. Entonces, un inversionista en litio en el mundo es el hombre más rico del mundo, que es Elon Musk, ¿ya? El señor invierte, justamente en México está invirtiendo para hacer baterías de litio. Para hacer baterías de litio en sus autos, porque es el CEO batería de Tesla. Batería de litio para proveer al mundo, especialmente a los autos Tesla, que también tiene, ¿no? Pero el recurso escaso es la batería. Ya, México tiene poquito litio, pero ese poquito litio lo está destinando para baterías. Perú tiene mucho más. No tenemos reservas probadas, estamos muy lentos, ¿ya? En el tema de tener reservas probadas. Está mezclado con uranio, además, creo. En una zona, otra no. Felizmente solamente es una zona. Pero hay una zona donde sí hay litio puro. Entonces el tema es, una vez determinadas las reservas probadas, ¿no? Sí tener ya una ley con un gerente encima, que puede ser un embajador de prestigio. Lo he dicho, el embajador Ponce, por ejemplo, que se le den poderes para poder hablar con los Elon Musk del mundo y traer esa inversión, primero para hacer baterías y segundo para que Tacna, Moquegua y Arequipa tengan otras zonas francas, una ya existe, la de Tacna, tengan zonas francas para ensamblaje de autos eléctricos, donde ya no usas motor a gas, ni GNV, ni petróleo, ¿no? Ni gasolina, usas la transmisión eléctrica. Pero ¿para qué necesitaríamos zonas francas? O sea, entiendo la figura y entiendo la figura del litio. Tienes el litio, sacas el litio y después lo pones, lo usas para venderlo y después el Perú se vuelve una potencia mundial. Entonces, potencia mundial en dos temas, en batería de litio, y en exportar autos eléctricos del mundo. Autos eléctricos del mundo, acá. ¿Por qué la figura de la zona franca para necesitar lograr esto? ¿Por qué no simplemente utilizar la normativa existente? Perdona, con esto me callo. No, con esto me callo. No, es que el tema lo conozco bastante. Porque todo es para exportación. Muy poquito de los autos van a quedar en Perú. Cuando tú tienes una industria para la exportación, ¿no? Que crea mano de obra intensiva, estamos hablando de casi 100.000 puestos de trabajo, entre la batería de litio en Puno y las zonas para ensamblaje de autos en la zona sur del Perú, Arequipa, Moquegua, Tacna. Entonces tienes que darle condiciones similares a otras zonas francas en el mundo, que son for export, ¿no? Para exportación. Sí, y vamos a hablar un poco sobre la parte efectiva de la zona franca, pero la parte de Puno, eso es, ¿qué tan viable es esa figura en el corto y mediano plazo? Porque ese es un plan a largo plazo, ese es un plan que esperamos, o sea, que tiene un montón de variables y que esperamos que funcione, pero ¿cómo podemos lograr eso considerando la situación actual? Bueno, la estrategia que el gobierno ha desarrollado hasta ahora en Puno ha sido la de crear este comando unificado, ¿no? Militar policial, digamos, que ha entrado con una estrategia que tiene básicamente dos componentes. Uno, no confrontacional, simplemente despejar las carreteras, y lo que ocurre sencillamente es que los pobladores bloquean durante el día y en la madrugada entran los equipos del ejército, incluso con equipo pesado, sacan las piedras más grandes, despejan. A la mañana siguiente vienen los pobladores y vuelven a bloquear, pero con piedras cada vez más pequeñas. Entonces la idea es que poco a poco, y efectivamente ahora pues hay más o menos unas 25 puntos de bloqueo y habían 35 la semana pasada, o sea que están avanzando pero muy lentamente, ¿no es cierto? Esa es una estrategia, la otra es llevar ayuda cívica a la gente, en fin,
pero esa estrategia no es suficiente porque estamos viendo que de todos modos el control territorial lo siguen teniendo estas dictaduras radicales, que son las que están manejando la situación en las distintas provincias de Puno, ¿no? Para lograr eso no necesitaríamos realmente más que mandar a los militares, deberíamos mandar embajadores y economistas para explicar las virtudes del libre mercado y decir, miren señores, nosotros podemos hacer esto, ustedes tienen los materiales y tienen las cosas, hagamos esto juntos. ¿Qué se requiere? Claro, se requiere una estrategia política, ¿no? No solamente una estrategia militar, digamos, aunque esta estrategia militar sea no confrontacional, sea de acercamiento a la población, que es lo que están tratando de hacer, ¿no? Al punto que en el asunto de la muerte de los 6 soldados, estas patrullas ni siquiera tenían armas, eran patrullas de 21 soldados, solo 4 tenían fusiles, digamos, ¿no? Y tenían las órdenes, la orden de no disparar, ¿no? Entonces, pero lo que se requiere es una estrategia política. Me parece que el gobierno debería nombrar una especie de alto comisionado con mucha autoridad que vaya a Puno y, bueno, para comenzar, busque una reunión con los líderes de aymaras, porque después de haber muerto 6 de manera absurda, y además apedreados en buena cuenta 6 soldados del ejército, yo creo que la gente de Ilave, de Juli, los aymaras, deberían sentarse a dialogar, ¿no? Deberían aceptar reunirse con algún alto comisionado del gobierno. Ese alto comisionado hoy en día con esta crisis de liderazgo? ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? Eso no lo sé, es difícil saber, pero digamos alguien que tenga autoridad, que tenga peso nacional, o algún puneño que tenga autoridad en Puno, ¿no? Hay algunas personas que en Puno pueden, o algún puneño que esté fuera de Puno, que tenga también capacidad de convocatoria en Puno. Hay en Puno sectores que están hartos de esta situación, pero no se atreven a organizarse, ni a levantar la mano. Acá estoy, sí, no hay interlocutores en Puno, porque hay verdaderas dictaduras radicales que son las que impiden, que te obligan a los comerciantes a no abrir o a abrir solo hasta las 8 de la mañana, obligan a las autoridades electas a declarar que están a favor de la huelga y en contra del gobierno, y si se reúnen, le prohíben reunirse con gente del gobierno precisamente, y si se reúnen los azotan públicamente. Son dictaduras, ¿no? Entonces hay que romper esas dictaduras buscando interlocutores, en fin, se necesita una estrategia política. No es fácil, evidentemente no es fácil, porque la confrontación, los propios muertos que hubo en Juliaca, han reforzado el sentimiento de identidad, digamos, aymara o quechua eventualmente. En realidad, entonces, con otros. O sea, por ambos lados han reforzado las posiciones. Claro, pero sobre todo en el caso de ellos, sienten que han sido agredidos por el sistema, por Lima, por el Estado, y entonces están en plan de guerra, Entonces, es una situación bien complicada, que hay que manejar. Y este alto comisionado además tendría que ir pues con un plan de desarrollo, parte del cual podría ser esta zona franca para el litio, por ejemplo, ¿no? ¿Podría ir Rafael López Aliaga a Puno, siendo alcalde de Lima, pero así como presidente del partido? ¿Podría ir usted como Nixon a China, llevando las virtudes del modelo y decir, miren, eso es algo que podemos hacer? Pero a ver, sí, no, yo encantado, pero si hay una dirigencia, ¿no?, radical, que tiene órdenes fuera de Perú, que es un plan latinoamericano, que corresponde a una estrategia del Foro de Sao Paulo, hay que ser un poco, no sé, en mi caso sería un poco ingenuo, ¿no? Yo creo que primero hay que identificar... Pero podría ir a hablar con las áreas que... Pero hay que identificar a los... No, pero es que hay gente muy buena en Puno. Te quiero decir algo, mi familia, por el lado materno, es de Puno. Conozco muy bien Puno, conozco todo Puno. Desde la parte norte, al sur, al este y al oeste. Lo conozco todo. ¿Ya? Y la zona de Lampa hay una casona que era de mi familia muy antigua, Cazorla, soy López Aliaga Cazorla. Entonces, conozco muchísimo. Pero si claramente, ¿no?, hay dirigentes que tienen dinero para resistir 3, 4 meses, ¿no?, y tiene ya todo un plan que no es solamente peruano, es un plan que está en toda Latinoamérica. Entonces es muy difícil, pues, ser un poco ingenuo. Tiene que haber paz primero,
¿ya? Y luego te puedes sentar a dialogar. Pero Tú nunca puedes ir a dialogar con una pistola en la boca. Pues. Pero no se supone que al final de cuentas la paz se tiene que dialogar, o sea, dialogar la paz es parte del proceso de paz. O sea, uno no puede decir, bueno, tiene que haber paz y después dialoguemos, ¿no? O sea, uno dialoga el proceso de paz. Todos los procesos de paz han llevado a un diálogo. Eso es cuando tienes dos naciones, pues aquí tenemos una sola nación, un solo Estado. Entonces aquí no estamos hablando de un proceso de paz como si fuéramos dos países distintos, ¿no? Ten cuidado, Sí, son términos bien delicados. Por ejemplo, la presidenta, el día viernes, junto con algunos ministros, planteó un conjunto de acciones y de proyectos, de obras en Puno, ¿no? Lo que no está mal, pero en realidad lo que ha puesto sobre la mesa son simplemente los proyectos que ya, de alguna manera, los distintos sectores tenían en marcha, ¿no? Claro. Y esto está a cargo de eso cada ministro, pero cada ministro tiene un montón de otras actividades. Entonces, en realidad, tú primero tendrías que identificar, en Puno hay mucha corrupción, ¿ya? Los gobiernos el gobierno regional, los gobiernos locales. Y además el contrabando. La fiscalía, además el contrabando. Hay un contrabando tremendo en Puno. Pero a lo que voy es que esa corrupción ha hecho que hay muchas obras que no se terminan. Por ejemplo, hay un hospital en Juliaca, materno-infantil, que está ahí hace 15 años y no se termina. Entonces, si tú vas y ofreces que lo vas a terminar, ya no el gobierno regional, sino Lima, digamos, una autoridad, un representante, un alto representante del gobierno con autoridad ejecutiva, y termina las obras que están paralizadas por la corrupción y de paso denuncias a los corruptos, entonces empiezas a conquistar adhesión de la población, ¿no? Claro, pero ¿cómo llega un alto comisionado si dentro de la propuesta del señor López Aliaga que acaba de mencionar, todo está coordinado por el Foro de Sao Paulo y entrar ahí sería naif? Y conversar no tendría propósito porque hay un plan... Es que, perdóname, pero a ver, en ninguna parte del mundo pasa lo que pasa en Perú. O sea, en ninguna parte del mundo, claro, bueno, algo de edad tengo, ¿no? Creo que poco menos que Jaime. No, los dos son jóvenes, los dos son muy jóvenes y están... No, pero hemos visto el mundo y creo que también... en México, tanto que hablamos de México, ¿no? AMLO, señor AMLO que tanto critica el Perú. ¿Tú crees que por un segundo cerrarías un aeropuerto tipo Cancún, tipo Puerto Vallarta, la Riviera Maya, que le produce $40,000 millones de ingresos a México? ¿Que cerraría una autopista en México? ¿Una vía nacional en México? Ni un segundo. No, pero solamente las autopistas las mantienen abiertas las mafias que quieren sacar la droga y la pasan en Estados Unidos. Sí, pero no pasa lo que pasa acá. No. O sea, no te agarran un soldado y te lo empujan a un río, no, eso no. Pero en México sí fue el presidente actual el que ha aceptado la propuesta de Elon Musk para construir esa fábrica de litio que usted mencionó. Por eso te digo que hasta un presidente de tendencia izquierda, que es el señor AMLO, no es bruto. Entonces, ¿qué nos falta? Primero poner orden. Tú no puedes dialogar con una pistola en la boca. El Estado peruano se respeta, es un solo país. O sea, estas ideas, ¿no?, de la nación aymara, ¿no?, que han venido ya de hace tiempo. ¿Eh? No, y han estado aquí en el programa para hablar también. La entrevista que le hizo este periodista mexicano brillante de CNN a Castillo, justamente le sacó el concepto. Buen periodista, le dijo, ¿usted qué piensa sobre Bolivia, que debe tener mar a costa de Perú? Pero Bolivia, por ejemplo, ese es un proyecto interesante. Pero esos son foros que se hacen en Bolivia y que sacrifican a Perú cuando Perú arriesgó todo por Bolivia. Y entró en una guerra que nunca debió entrar y perdió la guerra por salvar a Bolivia. O sea y sin embargo tenemos en la zona sur, tenemos Bolivia Mar, que fue un proyecto que se hizo para justamente una zona franca, abrir espacios, que Bolivia pueda salir al mar, y está ahí abandonado, peor que la herradura aquí en Lima. Sí. Entonces, se hacen esos proyectos, se generan esas ideas y nunca terminan de calzar. ¿Por qué? Bueno, yo no sé las razones por las cuales Bolivia no ocupa ese espacio, pero digamos, lo que sí es importante es que para Bolivia, por ejemplo, la minería ilegal de oro del Perú es fundamental, ¿no? Los dos grandes productores de minería ilegal de oro son Puno y Madre de Dios, de lejos,
¿no es cierto? Y eso tiene mucho que ver con lo que está pasando. Es decir, los dos sitios más duros han sido precisamente Puno y Madre de Dios. Pero el oro que se produce en Puno y en Madre de Dios, el oro ilegal, sale en un 90% hacia Bolivia. Y Bolivia convierte ese oro en oro legal y lo exporta, por ejemplo, a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes, ¿no es cierto? Y entonces, para Bolivia, que está sin dólares en este momento, su balanza creo que tiene 300 millones de dólares de reservas nada más, el Perú tiene como 70.000 millones, mira tú la diferencia, ¿no? Bueno, para Bolivia el oro peruano es crítico para su propia balanza, para su economía. Entonces, ellos han pasado de producir, pues, ¿qué te puedo decir? 6, 7, 8 millones de toneladas al año a producir más de 40. No producen, en realidad esas 40 son peruanas que llegan allá y se nacionalizan bolivianas. Entonces eso te lleva al tema de la minería informal o ilegal, que es muy importante en Puno. Correcto. Entonces, parte del programa de pacificación, por ejemplo, debería ser llevar una propuesta de formalización de toda esa minería ilegal o informal, de la Rinconada, de Ananea, etcétera, ¿no? Que en realidad ellos están desesperados porque es una especie de tierra de nadie, ¿no? De Far West, en donde el minero artesanal saca su oro y al llevarlo a la planta procesadora lo asaltan, le roban. Entonces ellos lo que quieren es que se instalen ahí bancos, plantas procesadoras, y poder vender directamente al banco sin problemas de seguridad y a condición de y estarían dispuestos a formalizarse. Entonces se requiere una propuesta ejecutiva rápida de formalización, eso calmaría mucho. En fin, se necesitan iniciativas de ese tipo que tiene que plantearlas un alto comisionado del gobierno que vaya con iniciativas concretas y que empiece a voltear la situación. Sin embargo, mira, hay un tema que está en el rol subsidiario del Estado, ¿ya? La Constitución peruana tiene un capítulo de rol subsidiario que no se ha desarrollado. Y aquí es un caso típico, ¿ya? Donde el Estado, donde el privado no entra o no quiere entrar, está con pleno derecho a participar en la economía, ¿ya? Por ejemplo, otra realidad que ha aplicado este modelo de Chile, ¿ya? Donde el Estado puso esas centrales de compra de mineral, que yo no diría ilegal, informal. Es informal, que no tiene que ver con ilegal, porque hay mucha minería de socavón en Puno, hay mucha minería de socavón, hay mucha gente, persona natural, que con su familia tiene un socavón de hace 80 años o hace 100 años, se transmite de abuelos a nietos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se le formaliza? Se le formaliza con una central de compra, que es del Estado peruano, pero administrada por una empresa de nivel internacional, tipo Bureau Veritas, SGS, o sea, que alguien que garantice dos cosas, el peso y la ley, ¿ya? Entonces, ese tipo de mecanismo sí funciona en todo el mundo. En Perú deberíamos ir mirando. Eso debería ser una propuesta inmediata. Y hagamos esa propuesta inmediata y veamos cómo se puede traducir y hacer efectiva después de la pausa, ese punto medio. Seguimos hablando aquí, en Canal N. Estamos hablando sobre las diferentes posibilidades de planes, acciones que se podrían tomar de manera inmediata. ¿Por qué no se han tomado de manera inmediata? Sobre todo considerando que el señor alcalde ha ido a tocar la puerta a la presidenta y le ha dicho, mira, aquí tienes unas ideas que podemos ejecutar. ¿Por qué no se han tomado? Bueno, me imagino que el gobierno debe estar... bueno, de hecho, como digo, el viernes pasado la presidenta, junto con varios ministros, como el presidente del Consejo de Ministros, anunciaron un conjunto de medidas, de obras, ¿no es cierto? O sea, que eso ya es un paso adelante, que yo no sé qué receptividad, si es que eso es visto con escepticismo en Puno, porque, claro, una cosa es un anuncio, pero si no hay digamos, un instrumento ejecutivo concreto que permita efectivizar esos anuncios, entonces eso queda un poco en el anuncio y nada más, ¿no? Puede ser un anuncio más. Eran anuncios de cosas que ya estaban en funcionamiento, que se venían. Que de alguna manera, claro, la carretera AMO es una carretera, es un antiguo proyecto, son cosas que de alguna manera ya estaban, ¿no? Digamos, en trámite, pero claro, proponer un alto comisionado ya es una decisión política mayor, hay que encontrar a la persona, y se necesita desarrollar pues una estrategia de búsqueda de interlocutores en la zona, que tiene que haberlos, ir poco a poco construyendo una pequeña fuerza social
que esté dispuesta a dialogar y sumarse al esfuerzo de pacificación y de desarrollo de Puno, ¿no? Entiendo la necesidad de un autocomisionado porque normalmente esa es la figura que se hace en todos los países, ¿no? Se consigue un zar de alguna solución, el zar de la droga en algunas cosas, pero eso no abdicaría un poco la responsabilidad y el liderazgo de la presidenta en ese tipo de acciones. Al contrario, no, el problema es que en este momento el gobernador regional no quiere dialogar con la presidenta ni con el gobierno, que es una cosa inaudita, ¿no? Los alcaldes además están presionados, coaccionados para no dialogar. Un alcalde que se atrevió a ir a una reunión con el premier o con algún ministro, lo azotaron en público, ¿no? ¿No vieron esas imágenes? Es una cosa increíble. Son comisariatos, son dictaduras locales, ¿no? Entonces, hay que construir, es una estrategia compleja que hay que ver cómo, hay que estudiarla bien, pero hay que decidirse a hacerlo, porque si no, si se mantiene una lógica de confrontación, esa confrontación no sé si nos reforzar los sentimientos de identidad aymara, de identidad quechua, enfrentados pues al Estado peruano, hay una especie de guerra santa contra el Estado peruano. Pero no creen que es algo más sencillo que simplemente es el hecho de que, por ejemplo, como mencionamos antes, el 70% del contrabando en el Perú entra por Puno, aproximadamente. Entonces, ese desorden, ese caos que se genera, no simplemente facilita el acceso del contrabando, el acceso de los sistemas económicos existentes. Yo te comento algo, una especie de contrabando que es el tema de que cruzando la frontera encuentras el combustible mucho más barato. Claro. Y pasa por, no sé si lo has visto en Puno, galoneras. Sí. Entonces la famosa, no sé si, creo que se llama la culebra. Las culebras. Los convoyes los convoyes de camiones, que son como 100 camiones y que van con armas y entran y no les importa nada y entran, ¿no? Con el contrabando. Pero gran proporción es, digamos, combustible barato, que viene en galoneras. Y eso circula por todo Puno, o sea, tú vas en cualquier parte ves la galonera que es boliviana. Digo yo, ¿por qué no reconocer la realidad? ¿No? Y ya tener un tratado con Bolivia directamente para importar ese combustible que es más barato y venderlo pues en Perú, o sea, reconozcamos el libre mercado pues. En la práctica Puno es una zona franca. Porque es una zona franca informal. Es una franja formal también, pero porque está la ley. Pero por esa ley está restringida a ciertas condiciones. Pero no, yo te digo, ¿por qué no hacemos un acuerdo justamente si es más barato, ¿no? El gas al otro lado o el combustible al otro lado? Hagamos un acuerdo para que circule el combustible boliviano en la zona sur del Perú. Claro, ahora el combustible, reconozcamos la realidad. A ver, el combustible boliviano está subvencionado. Eso es lo que iba a decir. Supongo que está subsidiado y por eso es más barato. Entonces yo me imagino que el Estado boliviano no va a querer... Es mucho más barato, Jaime. Está subsidiado. No, pero hay que buscar... Igual que en Venezuela, que está súper más barato que acá. Pero entonces el gobierno boliviano no va a querer regalarle el subsidio al Perú, digamos. No lo sé, pero eso, ahí está, pues, un embajador que negocie con Bolivia cuál sería un acuerdo para traer el combustible boliviano que inunda Puno y varias zonas más del sur. Sí, sí, que es la realidad. O sea, no puedes, es como ponerle barreras a la selva, ¿no? Está entrando por todos lados. Formalicémoslo de una buena vez. Si es un tratado con Bolivia, si hay subsidio para bolivianos, pues en el caso de Perú, que lo puedan exportar a un precio pues más asequible. Oye, pero es mucho más barato que el combustible peruano. Lo otro que tiene que ver con el tema de la presencia y la Fuerza Armada ahí. Claro, en el caso de ese corredor que está en el sur, Aymara, digamos, donde hay algunas iniciativas separatistas, ¿no? Algunas, no todos los aymaras están de acuerdo con separarse, pero algunos sí, ¿no? Eso con mucha influencia boliviana y todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso me imagino que hay la tentación de que el ejército peruano esté presente ahí, porque de alguna manera tienes que defender el territorio nacional. Correcto. Pero el tema es que a Puno se ha trasladado, en total no hay más de 1000 efectivos militares en Puno. Y si tú quieres tener una presencia disuasiva, necesitas en realidad tener un contingente mucho mayor. Es absurdo que en Ilave, Juli, que es la zona aymara, una zona hostil, haya habido solamente 40, 60 soldados. No entiendo, 3, 4 patrullas, porque los aymaras pueden movilizar muy rápidamente hasta 10.000 personas, ¿no?
Se pasan la voz inmediatamente. Ahora, entonces tú necesitas una presencia no para aplastar, sino para disuadir, una presencia disuasiva. Pero una presencia para disuasiva, eso necesitas pues llevar 4.000 soldados a Puno, yo no sé. Pero 4.000 soldados a Puno sería una inversión no tan solo de tiempo, sino también de personal muy grande. ¿Cómo haces para poder... Eso no simplemente... Si ellos son más, o sea, si como mencionaba, son 10.000 o Sí, pueden pues, moverse... de repente ni siquiera... Ni siquiera 4.000. ¿Cuántos soldados tendrían que llegar a Puno y exponerse a la situación que han vivido ahora? Por otro tema. Pero eso Jaime, son pero soldados también- para hacer labores con la población, Eso, para es- hacer no, es- acciones cívicas. claro, ¿no? tiene que ser- Es para trabajar con la gente, no para reprimir ni nada. Pero necesitas más gente. Fíjese, el rol del soldado no en represión. El rol del soldado viendo que tienes una zona que está 4 meses sin producir. Ahora, el rol del El soldado... soldado realmente llevando vida social. Mira, el ministro de Economía también tendría que ponerse a trabajar en esto y de los créditos suplementarios que se van a dar justamente ahorita, a fin del primer trimestre, pensar en destinar una gran parte para Puno, la zona sur del Perú, que es la más congestionada y la más abandonada y la que ha tenido mayor corrupción. De acuerdo. Ahora, Eso también y discúlpame un comentario, para que no vuelva a repetirse, ¿ya? El tema de la corrupción de los gobernadores o alcaldes, el mecanismo tiene que ser otro. O sea, los impuestos que paga una empresa tipo San Rafael, que es una de las mayores minas de estaño del mundo, está en Perú, está en Puno, pedirle que haga obra de frente, ¿ya? Ese mecanismo de obras por impuestos. obra por impuestos en Puno especialmente tiene que ser muchísimo mayor, ya, para que haya obra rápido, porque seguir por todos los mecanismos que ya hemos visto, de dar a los gobernadores para que hagan obra, eso no funciona. Es un mecanismo fallido, ya, el tema de gobernadores ejecutando presupuestos. Entonces, pensemos en algo más creativo, o sea, obras por impuestos, pero usted le dice, oiga, usted va a hacer la autopista, ¿no?, para que Puno se conecte con Cusco, o se conecte con Arequipa, se conecte las ciudades dentro de Puno, tengan autopistas dignas de primer mundo, pues, ¿no? Entonces tiene un montón de trochas que no son dignas, pues, para Puno. ¿Cómo? Y el otro gran tema, el lago Titicaca lleva años de años totalmente contaminado. También es una pésima gestión. Le encargas eso a una minera grande y le dices, ¿sabe qué? Le encargo a usted que usted me lo descontamine. Te lo hacen ¿Cómo rapidísimo. podría convivir una propuesta de obras por impuestos con una propuesta de zona franca? Porque justamente la zona franca busca eliminar los impuestos. Entonces, para una empresa, cualquier empresa, yo digo, mire señor, si usted quiere hacer una zona franca, yo muevo mi oficina ahí y yo no tengo que pagar impuestos para Se nada. llama New Money. O sea, todo lo que es nueva inversión, Claro. ¿no?, que es para exportación, ya lo que Perú no tiene, que es autos eléctricos, baterías de litio, no tenemos. Ahí son inversiones de 10.000 millones de dólares para arriba. Claro. Entonces, eso que no tenemos, sí se justifica zona franca. Pero aquello que ya existe, que ya viene tributando, y que esos tributos no llegan al pueblo en ninguna parte, ni en Cajamarca, ni en Cusco, ni en Puno, ver otro mecanismo, decirle al mismo tributante, no decirle, oye, págame con una obra terminada. ¿Ya? Pero, por ejemplo, el lago Titicaca, límpialo. Te apuesto que una empresa privada lo hace en 2 patadas. Ahora, Más eficiente para gestión. Ahora, lo otro es que de alguna manera hay que desmontar los mitos que se han construido sobre Puno, ¿no?, y que existen en el propio Puno. Digamos, hay 2 grandes mitos. Uno, que la culpa de la situación de Puno la tiene el centralismo, ¿no? Porque el centralismo, Lima, se lleva toda la plata que genera, toda la riqueza que genera Puno. Eso es un mito que está muy difundido hace mucho tiempo en Puno, ¿no? Pero si tú revisas las cifras, resulta que el Puno representa más o menos el 2% del Producto Nacional, el 2%. Pero el presupuesto digamos, el gasto público en Puno representa casi 4%. Lo mismo el gasto en inversión pública. Pero Entonces, Puno en realidad, tiene... Puno está recibiendo más de lo que da. Eso la gente no lo sabe. Ahora, pero La Puno gente tiene no el lo sabe. 36 a 40% de la de pobreza en la Claro, población. bueno, O sea, es uno la de los pobreza se redujo, distritos mira, más la pobres. pobreza se redujo en Puno de 80% el año 2004 más o menos, a 34% el 2019, ¿no? Es decir, se redujo casi a la tercera, una reducción extraordinaria.
Pero lo que pasa es que con la pandemia volvió a subir 10 puntos, A 40, a 44%. Entonces eso es terrible porque cuando tú, no hay cosa peor que perder un nivel de bienestar que tú ya has alcanzado, ¿no es cierto? Y además durante todo ese tiempo en que se redujo la pobreza y aumentó, se generó una clase media, digamos, emergente, un capitalismo popular emergente, mucha gente fue a la banca formal. El monto de los créditos otorgados se multiplicó por 29. Aquí tengo las cifras, pasó de 82 millones el 2001 a 2.388 millones, ¿no? Los créditos, el monto de los créditos otorgados, digamos, a la gente. La gente acudió a la banca. El problema es, claro, que las tasas de interés son altas y al final quizás con la pandemia ya no podían pagar, entonces es una fuente de malestar, junto al hecho de que la SUNAT, además, ese es otro dato que la gente no sabe, ha empezado a cobrar impuestos en Puno. Y entonces la presión tributaria ha crecido bastante más que el crecimiento del producto. El producto ha crecido, digamos, 3 puntos, se ha multiplicado por 3, la presión tributaria se ha multiplicado por 5 o por 6, así que la SUNAT. Entonces hay entre las tasas de interés, la presión tributaria y las leyes que no puedes cumplir, un minero informal no puede cumplir por las leyes que están establecidas para la minería grande, ¿no? Claro. Entonces todo eso la gente siente esto como presión del sistema, del Lima, y por eso también se reacciona y se levanta, ¿no? Sí, y vamos a hablar un poco sobre la informalidad. Pero yo quisiera ir haciendo una agenda. Hay varios temas, o sea, soldado que sea una persona que lleva ayuda social, ¿me te das cuenta? Sí, así es. Soldado que pone hospitales de campaña. Para la gente, sí. Soldado que es, digamos, una persona que está ayudando en todos los programas sociales que tiene el gobierno. Este gobierno tiene más de 3 programas sociales que van principalmente a Puno, a la gente que tiene más pobreza. Entonces el soldado tiene que ser parte de una estrategia, ¿no?, de ayuda y de que se vea una persona, pues, este señor me está solucionando la vida, ha estado 4 meses sin facturar. Vamos a aterrizar para el sector que paga impuestos, que es poquito. Jaime habla de impuestos, pero Puno paga impuestos por el 10% del... No, y además la informalidad es altísima. Pero ha subido, ¿no? Claro. Pero es poquito. Es poquito, es de nada. acuerdo. No, de acuerdo. Si quieres un país... Uno recibe mucho más de lo que da en términos de recursos. Mi teoría sobre la informalidad es que si no le conviene ser formal, que siga informal. Así es. Y vamos a hablar sobre la informalidad cuando regresemos después de esta pausa en Punto Medio. Siempre nos pasamos en Canal N. Estamos hablando sobre el tema de la informalidad y justamente hablando sobre el tema de los aymaras decíamos de que hay pobreza, pero hay muchísima informalidad, 100% de informalidad. Entonces, aquí, como estaba mencionando el señor alcalde, hay una agenda, ¿no?, de poder llegar y poder traer inversión, poder traer orden, poder traer tranquilidad, poder traer bonanza. ¿Por dónde se comienza? ¿Cómo podemos llegar desde la A la Z, que es esta potencia mundial que queremos hacer de Puno? ¿A mí? Bueno, si quieres formalizar, tienes que, para comenzar, hacer una gran reforma de la formalidad. Es decir, las leyes no pueden ser tan complicadas, los reglamentos no pueden ser... Tienes que simplemente destrabar, liberar las fuerzas productivas, ¿no? Para poder formalizar. Y lo que decía Rafael, el asunto de, y mencionaba yo también, incrementar el número de efectivos del ejército para que efectivamente den ayuda social, pero también hagan trabajos de ingeniería, tienen batallones de ingeniería, podrían avanzar en una serie de construcción de caminos, es algo que podría establecerse también o debería establecerse en el corredor minero, llevar los batallones de ingeniería para que asfalten la carretera del corredor minero del sur, suprimiendo el polvo, que es una de las causas de la conflictividad, y de paso pues pacificas la zona y previenes que haya conflictos y bloqueos. Entonces eso es algo que ya deberían hacer, ¿no? ¿Eso se podría pagar por obras con impuestos, como menciona usted? Totalmente. O sea, el nivel de ejecución de los impuestos en las regiones es mínimo, es bajísimo, y tú lo sabes, Carlos. Entonces, ¿por qué no darle esa posibilidad a la empresa privada que haga obras en las zonas más olvidadas del Perú, con mayor corrupción, lamentablemente también? Entonces, primera etapa sería, mira, ejército que, por ejemplo, comienza a instalar las casas térmicas, ¿ya? Tendrás 20.000 casas térmicas porque se nos viene la helada y nuevamente estamos con la campaña de las heladas y todo. Entonces, que pongan de una vez que vaya el ejército, que puede entrar a zonas altas de Puno, e instalar esas zonas, casas térmicas, que se ponen al lado de la casa usual que usa pues un campesino.
Eso es una obra rápida. El tema de campañas de salud, también tienes para hacerlo rápidamente. El tema de que llegue el subsidio, porque es una zona muy subsidiada, con un montón de programas tipo Caliwarma u otros, Pensión 65, es una zona, uno tiene mucha ayuda social, pues no está llegando por los bloqueos de carretera. Entonces, que también el ejército entre en esta labor, ¿no?, de ayuda social. Esa es la primera fase. Luego ya puedes hablar, pues, de zonas francas. Zonas francas, claro. Si no hay paz, que es la ley de la economía básica. Si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay ahorro. Y no hay inversión. Y el círculo virtuoso no se da, pues, ¿no? Ahora, lo otro es que tiene que ver con esto, y claro, es un problema ya nacional, no solo de Puno, ¿no? Los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen dinero, no recaudado localmente, porque recaudan muy poco. Transferencias de Lima, en buena cuenta, ¿no? Transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas a través del Foncomún, en fin, hay varios tipos de impuestos destinados. Y ese es el problema, porque como ellos no recaudan localmente, no hay una base de ciudadanos fiscalizadores, ¿no? Y entonces el alcalde es una especie de reyesuelo que le cae plata del cielo y que hace con ella lo que le da la gana y hace clientelismo y, en fin, puede a sus amigos y todo lo demás. Entonces hay mucha corrupción. Los gobiernos locales y regionales se convierten en botines presupuestales, ¿no? Entonces eso hay que cambiarlo de alguna manera. Fernando Sillonis propone, por ejemplo, que alguna de las cosas básicas, algunos de los servicios básicos y de infraestructura, crear unas autoridades al estilo de Banco Central de Reserva, unas autoridades autónomas encargadas del agua potable, por ejemplo, a nivel nacional o a nivel macro-regional, aunque la sede no esté en Lima, sino esté en alguna región, en fin, para que no, pero algo hay que hacer para darle efectividad al dinero que existe, porque el modelo genera dinero, pero no se gasta bien. Algo hay que hacer, y una de las maneras, por ejemplo, ¿qué podría hacer la bancada de Renovación Popular, usted como presidente del partido, en esas acciones? ¿Ustedes no podrían desde el Congreso comenzar a llevar ese mensaje? Bueno, ya lo estamos haciendo, solamente que Pero, por ejemplo, yo tengo acá un comunicado de ayer. Pero te quiero decir algo, o sea, los 18 meses de Castillo, más su premier, más otra gente, ¿no?, dividiendo al Perú, ¿no?, predicando el odio, ¿no?, hablando de ríos de sangre, que se están cumpliendo los ríos de sangre, de este hombre desgraciado que se dedicó a reventar, pero esos 18 meses sí, claro, están pagando la factura. Correcto, pero yo el día de ayer... Pero quiero darte un poquito de dónde estamos saliendo, pues. Todos los ministerios han sido infectados por parásitos, gente que no sabe lo que es gerenciar ni lo que es gestionar. Entonces tiene que, este gobierno de transición, pero tiene que limpiar la cancha y poner técnicos. Ahora, he dicho que no es un gobierno de transición, sin embargo, yo tengo un comunicado acá de la bancada de Renovación Popular en donde mencionan, llamamos a la atención de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, exhortamos a la población del departamento de Puno a no dejarse llevar por la violencia, pero ¿dónde están las propuestas? Las propuestas de los diferentes líderes en el Congreso, que hasta ahora debería ser de donde salen estas ideas. Bueno, mira, hay todo un plan de gobierno con un shock legislativo presentado por Renovación Popular hace año y medio, de lo cual se ha aprobado que ni el 10%. Lee, por favor, el plan de gobierno de nuestro partido y está clarísimo la ruta que tenemos para Perú, donde están, por ejemplo, las centrales de compra para la minería informal. Están las centrales de compra donde el Estado tiene que ser más atractivo que el contrabando. El precio que paga el Estado, con supervisión de una empresa internacional pues, que sea experta en el tema, tiene que ser más atractivo que la informalidad, que el contrabando. Pero vamos la fuerza del mercado. Vamos 18 meses y todavía tenemos ni siquiera el 10% de los proyectos de ley han salido de los 18 meses pues de caos absoluto, o sea, pues 18 meses no de un país que se ha defendido. Pero si esa es una solución. Se ha defendido sí, pero son 18 meses caóticos, donde se ha cambiado de gabinete cada semana. Correcto. Por corrupción, ¿no? Y pues, no ha habido gestión, ha habido desgobierno. Pero esto al final de cuentas hay un proceso dentro del Congreso en donde si no hubiera llegado a la mesa del presidente y el presidente no hubiera tenido tiempo para leerlo es una cosa, pero si simplemente no han salido ni siquiera de las comisiones, significa que el Congreso no está haciendo su trabajo. Esto es culpa de Castillo absolutamente, absolutamente, o sea, de Castillo y de Perú Libre, que han entrado a chorear,
¿no? Sí, sí, sí. Han entrado con un Pero plan, también con hay un un plan trabajo internacional de las de bancadas llevar, y no, del pero Congreso. quiero poner las cosas claras. Han entrado a chorear rápidamente. Nunca he visto un gobierno que entre tan rápidamente a chorear. Segundo, con un plan internacional para que Perú sea Venezuela, Cuba o Nicaragua. Ese es el plan que les ha fallado. Habiendo Esa es estado la fuera verdad. Castillo y la presidenta Boluarte acá, ¿puede Renovación Popular ser el abanderado de estas soluciones? ¿Lo va a Abanderado hacer? sería muy pretencioso. Pues, ¿Trabajar en consenso? En política tú tienes que poner de acuerdo a la gente. Yo creo que lo que está haciendo falta es una especie de acuerdo entre las bancadas de centro y derecha en el Congreso para hacer una propuesta de reformas fundamentales que el país necesita, ¿no? Ahora que probablemente nos vamos a ir hasta el 2026, este Congreso podría de alguna manera reivindicarse si es capaz de plantear un conjunto de leyes que reformen todos estos aspectos que hemos estado mencionando y otros, ¿no? La reforma del Estado, en fin, una serie de cosas de la salud, de la gestión pública, de la infraestructura, en fin, yo creo que las bancadas deberían ser capaces de ponerse de acuerdo. Tiene que yo creo que la presidenta tiene que convocar, ¿no? Pero los hago convocado a ustedes, y han venido y han dado su propuesta. Sí, no, pero tiene que convocar ya a lo que dice Jaime. ¿Qué vamos a priorizar? ¿No? En el Congreso, ¿qué ley vamos a poner de acuerdo para que pase con los mayoría simple? ¿No? Leyes que tocan temas económicos como esto tan simple, como crear una autoridad que compre el mineral informal. A falta de ese liderazgo que viene del Ejecutivo, ¿el Legislativo no puede ponerse las pilas, no puede actuar solo? Yo creo que deberían crear una mesa técnica para proponer estas cosas, ¿no? Pero en otras partes del mundo lo que sucede es que el Ejecutivo convoca a los líderes, ¿ya? Y se establece una prioridad. Estas son las leyes que se van a priorizar en estos 6 meses que vienen. Eso es Sin embargo, no, como usted dice, error del Ejecutivo. lo que ocurre en el Perú no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Es que nunca he visto en ningún país que te puedan tomar carreteras, que puedan cachetear a un policía, que puedan quemar a un policía, que puedan llevar a soldados a morir. Pero por eso yo creo que se necesita una especie de mayor unidad nacional, digamos, por lo menos de las bancadas de centro y derecha, en una propuesta para sacar al país adelante, ¿no? Frente a esta guerra que hemos sufrido de alguna forma. Y mientras tanto, Puno sigue esperando las actividades del Congreso y las soluciones que estamos presentando hoy en la mesa. Esto ha sido todo por hoy en Punto Medio. Lo dejamos con Jimmy Chinchay, que sí llegó. Sí llegó. Ha sido un placer tenerlos ambos. Gracias, Camilo. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.